Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar a, a cómo calcular los mínimos de un alterno de un aeropuerto. Yo los dividí básicamente en tres partes: mínimos de un alterno estándar, que serían los normales; mínimos de un alterno no estándar para aviación general; y mínimos de un alterno no estándar para aviación comercial y corporativa, lo cual lo dejé de último porque pienso que es el más importante, y como piloto que quiere volar línea de avión, me voy a enfocar en esos mínimos solamente. Para aquellas personas que están estudiando, están todavía estudiando en la academia, pueden utilizar los mínimos de un alterno no estándar para aviación general, que ahora se los voy a decir. Okay, básicamente, como les dije, los dividí en mínimos de un alterno estándar, que es el primer tema del día de hoy, y eh, en el literal o en la parte 121.629 nos dice eh, cómo están constituidos estos mínimos de un alterno. Yo los dividí en tres partes y me los aprendí de esta forma porque me parece demasiado fácil. Esta técnica que utilizo, que sería el 1, 2, 3, es decir, para el número 1, una hora antes y una hora después, el ETA, que es el ETA, Estimate Time of Arrival en inglés, el techo de nubes, cuente con al menos 200 pies por encima de la elevación del aeropuerto. Es decir, que el techo de nubes debe estar con 2000 pies, perdón, era 2000 pies, dije 200, 2000 pies por encima de la elevación del aeropuerto, y la visibilidad debe tener por lo menos 3 millas estatutas. Aquí los tengo en inglés para las personas que están interesadas en buscarlo o que tienen el FAR, que se los recomiendo mucho. Está en iOS para iPhones, iPads, y está en Android también. Vamos a hablar ahora de los mínimos de un alterno no estándar para aviación general. Esto lo podemos encontrar en la parte 91 del FAR, Federal Aviation Regulation, y esta nos dice, o se dividen en dos partes, que serían: para aproximaciones de precisión, tenemos que tener por lo menos un techo de nubes de 600 pies y 2 millas estatutas. Aproximaciones de precisión, un ejemplo, ILS. En la parte número 2 vamos a contar, o debemos tener, aproximaciones de no precisión que cuenten con al menos 800 pies y 2 millas estatutas: BORs, NDB, BNAV, todo este tipo de aproximaciones que sean consideradas de no precisión. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Bueno, primero aquí las tengo en inglés, que yo las saqué del FAR, Federal Aviation Regulation, y ahora sí entremos al tema de las aproximaciones de no precisión, perdón, de los mínimos de un alterno de no estándar para aviación corporativa y comercial. Parte 121, 135, y estos mínimos los podemos encontrar en los OSPEC C055. Serían las especificaciones de operación circular 055. Aquí es un pequeño cuadro. Básicamente, el cuadro se divide en dos partes: una con aproximaciones, o que al menos el aeropuerto cuente con una aproximación, con una ayuda para la navegación que esté operando y provea un procedimiento de no precisión directa, o una aproximación de precisión categoría 1, o cuando se puede aplicar una maniobra circular. Aeropuertos que cuenten con este tipo de características le vamos a agregar 400 pies a los mínimos más altos, o a los mínimos de la aproximación que vamos a utilizar. Esto sería en la parte del techo, al MDA o al DA, y le vamos a agregar una visibilidad de 1 milla estatuta o 1600 metros a esa misma carta. En la parte número 2 tenemos que al menos tengamos una aproximación con dos ayudas de navegación que esté operando y que provea un procedimiento de aproximación directa para las diferentes pistas adecuadas, es decir, 2 ILS. En este caso vamos a tomar como referencia el aeropuerto de Bogotá, por ejemplo, que tiene dos pistas ILS, y tenemos que buscar los mínimos, ya sea de techo más alto y de visibilidad. En este caso, si supongamos que tenemos la 1.3 derecha, que tiene el techo más alto, le vamos a agregar a ese techo 200 pies, ya sea al DA o DH, y le agregamos 800 metros o media milla estatuta a los mínimos de esa misma carta. Es decir, que todo lo vamos a hacer basado en la carta de aproximación que tenemos que utilizar en ese aeropuerto alterno no estándar. Aquí lo tenemos en inglés, aquí como se los dije anteriormente, en el apéndice D, en las operaciones de especificaciones o especificación de operaciones C055. Lo podemos encontrar.
Vamos con el primer ejemplo, que sería el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Vamos a utilizar la ILS Zulu pista 05. Aquí podemos ver la carta y nos vamos a enfocar solamente en los mínimos. En este caso vamos a tomar como referencia 300. Este 300 se lo vamos a sumar a los 400 pies que les dije anteriormente. Es decir, 300 más 400, 700 pies. Estos son el mínimo o los mínimos que debemos tener para poner Barranquilla como aeropuerto alterno no estándar. Como piloto debemos saber esto, pero esto va más enfocado a los despachadores, que son los que se encargan de hacer este tipo o de escoger muchas veces el aeropuerto alterno de cada aerolínea. Vamos con la visibilidad. Aquí tenemos que son 1000 metros con luces de aproximación full, es decir, para que este ejemplo nos sirva, el aeropuerto de Barranquilla debe tener todas las luces de aproximación funcionando. Lo que vamos a hacer es sumar 1000 más 1600, que sería como lo vimos en la regla anteriormente, y serían 2600 metros. Tenemos que tener, estos son los mínimos que tenemos que tener para colocar como Barranquilla como alterno no estándar. Vamos con el ejemplo número 2. Listo, perfecto. El ejemplo que yo quería explicar. Aquí tenemos dos aproximaciones de precisión. Una ILS Zulu en la pista 13 derecha del aeropuerto de Bogotá y una ILS Zulu también, pero para la pista 13 izquierda. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar de las dos cartas los mínimos que sean más altos, ya sea de techo y de visibilidad. Y a estos mínimos le vamos a agregar 200 pies de techo, en este caso, y 800 metros de visibilidad o media milla de estatuta. Entonces hagamos el ejemplo. Como podemos ver, tenemos los mínimos de la 13 derecha van a ser, el techo de mínimos de la 13 derecha va a ser un poco más alto, 8580 pies, y la de 13 izquierda 8556. Entonces tomemos como referencia la 13 derecha. Entonces a la 13 derecha le vamos a agregar 800 metros, que sería la visibilidad de la carta, más 800 metros, que sería de la regla que vimos anteriormente. Entonces hagamos la operación. Vamos a tomar el DH como ejemplo. Entonces sería 228 más 200, sería 428 pies. Estos son el techo de nubes que debemos tener para poner Bogotá como alterno, no estándar. Y tenemos que tener 1600 metros de visibilidad para, obviamente, nos autoricen volar este aeropuerto como aeropuerto alterno en caso de que tengamos que hacer una desviación en la ruta o en caso de que el aeropuerto de destino esté cerrado. Bueno amigos, espero mucho que les haya servido este pequeño tutorial, que hayan aprendido conmigo hoy y les deseo mucha suerte en sus vuelos. Muchas gracias.